otra vez estamos en ruta rumbo a Puerto Maldonado, Madre de Dios, la capital de la biodiversidad del Perú. Vamos a conocer la Reserva Nacional Tambopata. Puedes llegar en avión, pero saben que a nosotros nos gusta hacer todo por ruta, así que nos hemos tomado 2 días para llegar tranquilos y apreciar todos estos paisajes. Puedes hacerlo en 2 días, en 3 días. Recuerda que si vas manejando tienes que parar a descansar, como nosotros que estamos tomando un descansito en este momento. Vamos a comer algo y continuamos la ruta. Tip de viaje: cuando la pista está mojada se pone resbalosa, así que tienes que estar mucho más atento y además bajar tu velocidad. Si tienes un vehículo con doble tracción, actívala, de esa manera vas a estar mucho más seguro. Listo amigos, empecemos aquí nuestra aventura recordándoles que para conocer la Reserva Nacional Tambopata tienes que hacerlo con un operador turístico autorizado. Nosotros estamos en las oficinas de Rainforest Expeditions. Los hemos escogido porque son los únicos autorizados a hacerte vivir una experiencia quedándote a dormir adentro del área natural protegida. Vamos a quedarnos en sus albergues e incluso en su centro de investigación. Y es algo que tú también puedes hacer. Bueno, ya hicimos 1 hora de camino desde las oficinas, hemos venido en un bus, hemos llegado a Filadelfia. Esta es la zona de amortiguamiento. Aquí vamos a tomar una embarcación para entrar a la reserva. Reserva Nacional Tambopata y nos reciben por supuesto los amigos del CERNAM. Cada vez que entras a un área natural protegida, primero vas a pasar tus protocolos y vas a registrar tu ingreso en los puestos de control. ¿Cómo estás, Maricelo? Gracias por recibirnos. Gracias, bienvenidos al puesto de vigilancia y control Malinowski. ¿Qué recomendación tienes para todos los turistas que vamos a entrar a la reserva? Bueno, todo visitante debemos ser responsables, ¿no? Entonces, por favor, ya hay un decreto que prohíbe el ingreso de no plásticos, traer nuestras bolsas de tela, traer nuestros tomatodos, todo lo que nosotros podemos generar en cuanto a residuos, pues retornarlo a la ciudad, ¿no? No dejarlos, tal vez botarlo en el río, no tirarnos en las trochas de los bosques. Pues bienvenidos, disfruten todos estos días de mucha diversión, mucha investigación y pues bienvenidos a la Reserva Nacional Tambopata. Es el macho, ¿verdad? El más anaranjado. En realidad está mojado, por eso que se nota más anaranjado. Sino que en la parte de la cabeza tiene una glándula bien grande, pronunciada. ¿Y la otra era hembra? Sí, la hembrita es la que se está yendo. Listo. Hemos navegado más o menos 2 horas y media. Ahora vamos a caminar unos 5 o 10 minutos para llegar al Tambopata Research Center. Ahorita les voy a explicar qué es exactamente y qué se hace ahí. Ok, bienvenido. José Antonio, el administrador del albergue. Es el albergue Tambopata Research Center, el albergue más alejado de toda la Reserva Nacional Tambopata. Bienvenido, adelante. Bienvenido. Cuarto. Estos son los cuartos del TRC, mira, tienen las camas y cuando estás cenando vienen ellos mismos y te bajan esta tela que es como un mosquitero. ¿Por qué? Porque mira, no tiene ventanas, es decir, no hay una ventana para cerrar, todo es abierto, todo el cuarto es abierto. De verdad que está bien bonito. Vamos a dormir acá, escuchando todos los sonidos de la selva y teniendo ese olorcito de la tierra húmeda tan bonito. Y les voy a mostrar rapidito el baño porque también hay un detalle muy importante en el baño. Tenemos shampoo, acondicionador, tenemos jabón líquido y todos son biodegradables. Así que la recomendación es que cuando vengas utilices los productos que tienes aquí en los albergues en el TRC. Son todos amigables con el medio ambiente.
Ustedes saben que más tarde que vamos a venir esta tela ya quizás no esté. Ah, ¿por Porque qué? La mayoría de estos tipos de tejedoras Ajá. vuelven a comerlo, podemos decir comerlo, otra vez es la telaraña para guardar proteínas. Y todas las noches vuelven a tejer. Todos los días teje. La mayoría de estas. Mira, mira, mira. Uy, qué rapidito, ¿no? No, va a comenzarlo a destruir, juntar todo. Sí. Mira, 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 mira cómo lo mira qué loco cómo lo junta. Porque en realidad lo que desperdician, o bueno, lo que utilizan ellos es puras proteínas. Y ahí se lo está comiendo. Así es. Descosiendo todo. Mira, mira cómo se lo come, mira cómo se lo come. ¡Wow! Tejedora de oro. De oro. Miren. Son las 5:20 de la mañana. Y estamos embarcando con el amanecer así. Estamos viendo realmente un montón de loros, los puedes escuchar, los puedes ver, parecen un montón de hojas, o en realidad plantas, hasta que se mueven. ¿Qué están haciendo? Wow, están en realidad en una colpa, están comiendo la arcilla de la colpa, ¿no? Pero están interactuando entre sí. Son guacamayos y loros que vienen a comer la arcilla. ¿Y para qué comen la arcilla? En realidad necesitan la arcilla para poder hacer la digestión y neutralizar las toxinas de la dieta que ellos comen. Muchos frutos y muchas hojas que tienen las plantas en la Amazonía son tóxicas, así que necesitan componentes minerales para poder neutralizar esas toxinas. Lo que hay que hacer es bajar con mucho cuidado y sin hacer movimientos bruscos para no espantar a los animales. Las colpas son puntos biológicos donde las especies se aglomeran, ya sea para alimentarse o para sociabilizar. Y las colpas más grandes del mundo se encuentran aquí en la Reserva Nacional Tambopata. Este es uno de los porqués del que este lugar sea un área natural protegida. Mira qué lujo de desayuno. Estamos sentados frente a la colpa esperando que los guacamayos y los loros regresen porque se han asustado y se han ido volando. Y hemos aprovechado para el desayunito. Tenemos café, tenemos quequito, huevo. Mira esos sanduchazos. Es un bollo relleno. A ver, acá. Este es un desayuno de lujo en Tambopata. Wow. ¡No! ¿Viste cómo está? Sí. ¿Viste sus alas? Sí, colocado. Sí. Qué bonito, ¿ah? Bebe, con el pico, bebe. El de la derecha es escarlata, ¿cierto? El único. El que tiene amarillo, azul y rojo. Así es. ¿Y el que Estos son los guacamayos cabezones. cuáles? ¿Los que tienen rojo, azul y verde? Así es. Mira cómo come la escarlata. Ahí está comiendo la arcilla, ¿no? Arcilla, sí. Así es como lo comen en realidad. Trozan pedazos, muchos de ellos trozan pedacitos y se lo llevan a la persa, a los árboles a comerlo. Llegó el azul con amarillo. Llegaron los azules con amarillo. Aquí están el azul con amarillo, ya están todos. ¿Lo ves?
Ah, es como un cuerpo de agua. Sí, es un pequeño cuerpo de agua que dejó el río. Y hemos encontrado unos caimanes blancos. Y me dices que el caimán blanco no es como de los más peligrosos de los caimanes, es el más amigable. El que come cosas más chicas. Sí, en realidad el caimán blanco no es agresiva. Puede llegar a medir más o menos unos 2,5 metros. Ah, Pero 2,5 metros. 2,5 metros. Ujú. Y vive en aguas blancas. Se va a caer. Qué gracioso cómo están con las patas al aire. ¿Ves? Sí, se apoyan en la barriguita y levantan las patitas. Mira, ¿ves? Acá tenemos 3 murciélagos camuflados en un árbol. ¿Pueden verlos? Un premio al que los encuentre. Qué hermoso. Murciélagos de nariz larga. En realidad son 3, no es que la imagen se haya multiplicado. Qué bonito. Miren la cantidad de mariposas que tengo volando a mi alrededor. Bueno, ya terminamos la primera mitad del día de nuestro primer día. Hemos regresado aquí para poder darnos un duchazo rapidito porque hace calor. Y de verdad que ha sido increíble la cantidad de especies que hemos visto. Vamos a empezar a las 5 de la mañana y hemos visto un montón de animales, pero vamos a almorzar y de ahí continuamos con la segunda mitad del día. Entonces, las habitaciones están al fondo y acá está el pasadizo largo para ir al lobby y al comedor. Les presento a Tabasco, el guacamayo ladrón, que se para metiendo a la cocina a robarse todo. Se ha robado, es que el queque está bien rico. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Vamos a poner cámaras trampas, como estas de aquí, que como ven están camufladas para que no sean muy visibles. Esas cámaras poseen un lente que toma la foto, un sensor de movimiento y calor que detecta el animal en movimiento y dispara la cámara, y un sensor, un flash infrarrojo que permite a la cámara tomar imágenes y videos de noche. Entonces esas las vamos a poner en ciertos árboles, en unos lugares donde es más probable que pasen animales, y después en muchos días pues podemos revisar las memorias y ver qué animales han caído. Así es. Esta es una de las cosas más increíbles que tiene TRC, y es que nos permite a nosotros, a los huéspedes, formar parte de las investigaciones. Así que nos vamos a convertir en científicos ciudadanos. Vamos a instalar cámaras trampa para ayudar a estudiar a las especies. E incluso nos han contado que estas cámaras que ponen los huéspedes han permitido, en algunos casos, descubrir nuevas especies. Vamos a poner unas cámaras trampas aquí. Parece un buen lugar. ¿Por qué es un buen lugar? Pues ahí tienen. Esta es una trocha que nosotros también usamos. Hay un pequeño puente también de madera. Y aquí hay una pequeña subidita. Entonces la cámara estando aquí va a poder grabar qué animales vienen por esta área. Toma como que mirando hacia arriba. Y los animales usan el mismo sendero que nosotros. Así es, ¿no? Y las trochas, como ya están construidas por nosotros, es más fácil para que ellos caminen también, ya que dentro del bosque pueden encontrar otros animales un poco peligrosos como serpientes, ¿no? ¿Estás emocionado, señor Duro? Obvio. Ahorita está tomando 20 segundos, es el tiempo que nos da para irnos y no aparecer en las imágenes, ¿no? Pero cuando llegue a 0 va a empezar a tomar fotos. Ahora, para Cuando hacer llegue a una 0 foto- todos dicen hola. Exacto, nos quedamos acá. 1, 2, 3. Gabriel, ¿y qué cosas se encuentran en estas cámaras trampa? Bueno, principalmente el proyecto que manejamos aquí, que es uno de los 3 grandes proyectos que tenemos, está enfocado en saber cuál es la población de jaguares que hay en todo en el área natural protegida de Tambopata. Y han captado jaguares Hemos captado hasta el momento, desde que inició el proyecto, 25 individuos diferentes. diferentes. Y todos los que vienen a TRC pueden hacerlo. Todos pueden los que vienen a acompañarlos a ustedes. TRC pueden ayudarnos en este proyecto, en el de cámaras trampa y también en el proyecto de descubrir especies nuevas, que se va a realizar en la noche.
En la noche. Sí. Es el hongo zombie. Sí, el Cordyceps en realidad. ¿Qué hace el hongo zombie? Wow, es un mecanismo que tienen estos hongos de poder dominar cuerpos de insectos específicos en realidad, ¿no? Hay algunas que son especialistas en arañas, otras especialistas en hormigas y algunas especialistas en artrópodos como este de aquí es un grillo. ¿Y qué hace? ¿Cómo es que lo domina? Las esporas de estos hongos se van directamente a uno de los cerebros que domina los miembros los movimientos del artrópodo, ¿no? Y es como agarra este cerebro y es como ordenarlo, dominar los movimientos hasta que llegue a un ambiente donde esté libre y puedan dispersar las esporas. Y estas esporas caer nuevamente en algunas de estas hojas y que otro grillo, quizás de la misma especie o la cual sea también especialista, la coma e se infecte nuevamente Se vuelve y nuevamente se convierte en zombie. Ya, bueno, Rocío, esto es un paraíso, ¿no? ¿Cómo es Es un paraíso. que Rainforest Expedition es el único lugar, el único operador que puede estar dentro de Tambopata? Tambopata Research Center llegó antes de que esto fuera área natural protegida y luego de esto, bajo diferentes acuerdos con CERNAM, CERNAM nos concedió una concesión, ¿no? Nosotros tenemos esto como una concesión para ecoturismo, para investigación. Ustedes empezaron hace 30 años como, digamos, un proyecto de unos jóvenes que vinieron cuando esto no era un área natural protegida y se dieron cuenta que los guacamayos estaban quedando sin los árboles para hacer sus nidos y empezaron a hacer unos prototipos de nidos que acabamos de ver en el bosque. Sí, además de eso, estábamos hace 30 años en medio del terrorismo. Esto no era área natural protegida y existía mucha caza también, ¿no? Cacería para después vender a los pichones y todo eso. Entonces, el sueño definitivamente era hacer algo por este espacio, ¿no? Que no se siga depredando, que no se siga perdiendo la semejante biodiversidad que hay, ¿no? ¿Cómo nos recomiendas venir a visitar Tambopata? Porque hay demasiadas actividades, digamos, que podemos hacer aquí. Ustedes tienen 3 puntos donde la gente puede quedarse a dormir, son 3 lodges. Pero ¿cómo puedo escoger yo la mejor visita? Bueno, esa es una pregunta súper difícil y realmente depende del viajero, ¿no? Nosotros siempre decimos que Tambopata es un lugar súper biodiverso y definitivamente por más de que visites a 20 minutos la ciudad, vas a poder ver fauna. Sin embargo, mientras más te adentres en la Reserva Nacional, vas a tener muchas más probabilidades como nosotros que hemos visto infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que mínimo deberían de ser 3 noches aquí para que tú puedas hacer al menos más del 60% de las actividades, ¿no? Bueno, descansamos un poquito en la tarde, ya cenamos y estamos listos para hacer nuestra caminata nocturna. ¿Cómo va a ser la caminata nocturna más o menos? Adelántanos un poquito, Yel, porque estoy un poco nerviosa. Bueno, en realidad vamos en búsqueda de todo lo que se nos encuentre, ¿no? Insectos, ranas, serpientes quizás, algunos tarántulas o ¿En cualquier serio? cosa en realidad, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación? Lo principal en realidad es no tocar nada, porque no sabemos qué podemos encontrar. Insectos quizás, pueden ser venenosas como no. Por favor, infórmenme si ven algo tan curioso que les llame la atención y fijarnos por dónde caminamos. ¿Qué estamos yendo a buscar, dices? Estamos yendo a buscar un nido de tarántula. Un nido de tarántula. Ok. Buen inicio, buen inicio. ¿No hay loro? Guacamayo. Están durmiendo. Bueno, en la mañana, cuando salimos, nos encontramos con esta araña que se estaba comiendo su telaraña completita, ¿cierto? Así Y en la es. noche la vuelve a hacer. Sí, todas las noches lo vuelve a hacer y todas las mañanas lo vuelve a comer, ¿no? Y cada una tiene un lugar específico, porque en la mañana estaba exactamente acá. Sí, regularmente después de comerse toda la telaraña, buscan lugares como debajo de las hojas cercanas para volverlo a hacer en la noche. Es tejedora, así le dicen, ¿no? Las tejedoras de oro. ¿Y esta pica, hace algo? ¡Uy! Uy, cayó. ¡Uy! ¡Qué Ajá. pena! Eso fue porque la luz
que estamos haciendo atrae mosquitos, insectos. Entonces, como que le hemos ayudado dándole la comida. ¿Y ahora qué va a pasar con esa...? Que nos vayamos, no, nos vamos a ir porque ahorita ya sintió la luz. Ahora que nos vayamos, va a tener que bajar si esta hace vibración. Ese tipo de vibración. Porque parece una araña, pero no es una araña. Sí, es un tipo de arácnido que ha modificado las primeras patas, ¿no? Es más relacionado con un escorpión que con una araña. ¿Y qué hace? Las primeras patas son extensiones que ayudan a jalar los insectos cercanos, poco a poco, hacia los colmillos o los quelíceros que se llaman, los que están así encogidos. Creo que como unos colmillazos. Eso de ahí comienza a atrapar. Atrapa y en realidad lo que hace primero es meter todos esos pinzones dentro del cuerpo de la presa. Entonces no tiene veneno, simplemente que los No corta. tiene veneno, es a simple vista no muy bonita, pero no tiene veneno. ¿Ven esta parte del abdomen? Es una luciérnaga. Esas son las luciérnagas. Esta es una luciérnaga. Ahora, Eso es lo que se prende. si apagamos las luces, A ver, apaguen todos la luz. miren, y yo comienzo a soplarle, mira. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, A ver, prende la luz. este es el abdomen, debajo de las alas. Y eso ¿no? es lo que brilla. Esto es la luciérnaga, una de las muchas especies que tiene Tambopata. ¿Cómo se llama? Una rana gladiador se llama, gladiator. ¿Por qué le dicen gladiator? Por el tamaño en realidad puede crecer un poco más, pues son ranas muy grandes. Y está posando para nosotros. Está posando, justo nos vio y salió a curiosear. Señor Duro, ¿qué estás grabando? Una tarántula, pero estoy helado. ¿Estás qué? Estoy petrificado, es inmensa. En serio, no te estoy fregando. El señor Duro está nervioso. No, estoy aterrado. ¿Cómo se llama la tarántula? La tarántula es la tarántula pollito, araña pollito o tarántula pollito. ¿Y cuántas crías puede tener? Aproximadamente entre 25 y 30 crías, Entonces, en ese nido hay entre 25 y 30 tarántulas. más o menos. Y me decías que... Bueno, una de las cosas tristes de esta madre es que cuando tenga la última camada de crías, ella se va a sacrificar por las crías muriendo dentro del nido para que los bebés comiencen a comer el cuerpo de la madre, para alimentarlas. para alimentarla. Entonces, ¿y cuántas camadas puede tener en su vida? Uy, viven aproximadamente 25 años, ¿no? Entonces Uf. cada 2 años puede tener una cría, una camada más o menos, Wow. relativamente, ¿no? ¿Qué tal tu caminata de noche por Tambopata? De verdad que preciosa, toda una experiencia. La tarántula sí me ha marcado. Este es un KTV que está mudando en realidad de exoesqueleto, ¿no? La parte que está arriba es el antiguo exoesqueleto y todo lo fresco verde que recién va a estirar a comenzar a abrir las alas es el nuevo cuerpo que está cubierto en realidad de queratina fresca. Está La cambiando queratina el es cuerpo. como las uñas, el Ujú. cabello, Ujú. que al recibir el aire va a convertirse un poco más dura, ¿no? Ese que va ahí está Vasco. Ayer hicimos nuestra caminata de noche, hoy día vamos a conocer el Tambopata de día. ¿A dónde nos vas a llevar ahora? Ahora nos vamos hacia un bosque de bambú y a una zona de la selva elevada para ver una vista espectacular de las montañas. Perfecto. Hoy vamos a caminar toda la mañana hasta el almuerzo. Vamos a conocer la Reserva Nacional Tambopata, pero de día.
hay una araña que se llama Golden Orb Weaver, o sea, uno de los tejedores de orb, así como el que vimos ayer, pero la tela de araña es dorada. Ya, y esta de aquí, y son criadas en experimento en Brasil para realizar chalecos antibalas. ¿En serio? ¡Wow! Suelta, pues suelta. Trata de jalarle así. Esta telaraña que ven acá no es de una sola araña. En realidad esto es como una especie de condominio de arañas. Son las arañas sociables. Y en realidad hay cientos de arañas aquí adentro. Esto es un nido de hormigas bala, Isula en realidad se llama local, ¿no? Pero mucha gente lo llama Isula, hormigas bala, la llaman hormiga de 24 horas. ¿Y por qué? Es la hormiga en realidad más dolorosa, la picadura más dolorosa en hormigas a nivel mundial. Es la tercera más grande después, bueno, de la hormiga bulldog en Australia. Es la tercera más grande. Pero esta hormiga es muy dolorosa, el dolor te puede durar horas, 8, 10 horas, dependiendo. Y hay casos, en realidad, donde sufres fiebre, dolores de cabeza, con picaduras de 3 o 4 de ellas puede ser muy peligrosa para algunas personas, ¿no? Estamos entrando al bosque de bambú. Aquí en la Reserva Nacional Tambopata hay diferentes tipos de ecosistemas. Está, por ejemplo, el bosque inundable, que es donde está TRC, y también lugares hermosos como este, que tienen además sus propias especies. Por eso, Madre de Dios es considerado la capital de la biodiversidad. Estas son las hormigas cortadoras de hojas. Hemos visto ese camino de las hormigas llevando sus hojas para cultivar sus propios alimentos, y ellas son las encargadas de cortar la hoja, y otras son las encargadas de transportar, y otras son las encargadas del control de calidad. En realidad lo que busca son hojas frescas, sin toxinas, porque las plantas producen sus propias toxinas para defenderse contra insectos. Entonces ellos lo que buscan es hojas frescas que aún no tengan estas toxinas, y con eso alimentan a los bebés, y depende cuánta cantidad le den, se convierten en soldados, en cortadoras, en reinas, ¿no? Depende de la alimentación. Todas las termitas que tenemos en esta parte, que viven sobre los árboles, tienen esto, como un túnel que cubre todo el camino. Eso lo hacen para poder esconderse de depredadores como aves, porque si fueran sin túneles, o sea, sin cobertura de camino, las aves lo verían como una presa fácil. Y el movimiento pretendería ser una serpiente o un gusano, ¿no? Nos estabas contando que las termitas te pueden ayudar si te pierdes en la selva. Sí, claro, las proteínas, una de las principales cosas que tenemos que contar es con las termitas y con los escarabajos. Son las proteínas más altas en la Amazonía. ¿No pica? No, no tengas miedo, solo pon tu dedo y déjalo que suban, y de ahí disfrútalo. ¿Qué? ¿Así? ¿De frente Sí. me la como? ¿En serio te la vas a comer? A ver. ¡Ah! ¿A qué sabe? Sabe a madera. ¿Ahora dónde vamos? A la playa. Te dije que por ahí no. Has debido seguir mi huella. Sí, es duro, y ahora. Sí, es duro. Ven, dame las manos. Que traje mis botas.
barro de que es frita. Barro esa, mira, resbaloso. Y tú lo pones para que no te pique los bichos. ¡Ve, señor Goro! Date vuelta, revuélcate, eso. Exacto. Arrástralo, arrástralo. Hemos encontrado una comunidad acá. Acá hay una comunidad no contactada. Ahí está. Un chocolate. Y nuestro día hoy termina con picnic y atardecer. A ver, Adrián, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos toca en esta noche? Hoy vamos a hacer la actividad llamada Descubriendo Nuevas Especies. En la que vamos a ir a una trampa de luz que atrae a muchos insectos y vamos a escoger a un grupo específico de polillas tigres, ¿no? Y con ellos tal vez tengan mucha suerte y podamos descubrir una nueva especie. Y si ustedes colectan una de estas, pueden escoger el nombre científico, el cual todo el mundo va a conocerla con ese nombre. Ya llegamos. Listo, bienvenidos a la trampa de luz. Esta es una trampa de luz. Así es. Como ven, solamente es una sábana blanca con un gran foco muy potente, ¿no? Esta luz es la que atrae a los insectos. ¿Por qué? Se cree que los insectos nocturnos usan la luz de la luna para navegar en la oscuridad. Al nosotros poner una luz potente en el medio del bosque, estamos como que engañando, confundiendo a los insectos, por lo cual se ven atraídos hacia esto. Trabajamos con Juan Grados Arauco, que es el especialista en polillas tigres. Tiene más de 20 años trabajando con este grupo y son las que pueden ver aquí como ejemplo. Como ven, son muy coloridas, tienen diferentes formas, colores y patrones en las alas. Hay un montón. Así es, acá tenemos más. Ah, ahí hay una que se parece a una que está acá. Exacto, esta de aquí, ¿verdad? Claro, la más vistosa. Esta de aquí, Esa, sí. amarilla ¿Esa? con negro, está aquí también. Claro, ¿no? ya encontré una. Así es. Pero en el mundo hay más de 11.000 especies ¿De esas polillas? de estas polillas. Y aquí justo con los huéspedes, ellos tienen la oportunidad de hacer esta actividad con nosotros y ayudarnos a colectar las polillas tigres que vengan a la trampa de luz. Lo que vamos a hacer ahora con unos frascos, uno para ti. ¿Qué hay acá adentro? Esto Tierra. es como un yeso ¿Ya? que sirve como una esponja para un químico que usamos, que lo que va a hacer es poner a dormir a la polilla para siempre en el nombre de la ciencia. ¿Ya? A ver, poner a dormir a la polilla para siempre en el nombre de la ciencia. Así es. ¿Y cómo sabemos cuál tenemos que mandar a dormir para siempre en nombre de la ciencia? En el plate podemos ver que muchas de ellas, si las vemos al revés, tienen una forma acorazonada. ¿Sí? ¿Ya? No todas, por supuesto. Ajá, pero la mayoría. La mayoría tiene una forma acorazonada, la punta de las alas redondeada y usualmente las alas están en un mismo plano. Entonces todas las que son así acorazonadas son las que vamos a Así es. enviar. No pasa se nada. asusten y no duden en vivir una experiencia de este tipo porque en realidad es
Como decías tú ayer, ¿no? Somos científicos ciudadanos, aunque sea durante los días que estamos acá en TRC. Localicemos una polilla tigre, vamos a abrir el frasco, ponerlo encima y tocarlo un poquito con el frasco. Y la polilla va a saltar usualmente y volar adentro. Lo cerramos. Ah, qué fácil. Okay. Así es. Esperamos unos 30-40 segundos que la polilla se duerma y podemos capturar otro espécimen con el mismo frasco. ¿Se metió? Sí, se metió. Perfecto. Entonces tenemos más frascos, así que podemos intercambiarlos. Creo que se metió otra. No, sí es. Sí, es esa. Perfecto. Entonces, esta polilla la van a enviar para que la investiguen, para que la clasifiquen, para que le saquen el ADN. Exacto. Y si es una diferente a las que ya existen, pues habremos descubierto una nueva especie. Y te contactaremos para que escojas el nombre de esa nueva especie. Pero qué bonito. ¿Y esto lo pueden hacer los niños también? Sí, todos, cualquier persona que venga, esté interesada en aprender más de insectos o en los proyectos que tenemos, puede venir acá. Bueno, esto es en nombre de la ciencia. Así es. No lo agarré, ¿no? No, pero ahorita regreso. Acá está. Ya duro, ya pues. Tiene que ser una sola. Una sola. Sí, una. Ya, ahora está para atrás. Perfecto. Mira, qué chévere esta. Mírala. Ah, pero es una culebra enanita. ¿Y esta qué culebra es? El nombre común de esta serpiente es ojo de gato, pero pertenece al género Imantodes. ¿Y hace algo? Come insectos. Es bien chiquita. Es bien pequeñita, como han visto. La cabeza es un poquito ancha para que pueda capturar los insectos y eso es todo. ¡Qué bonita! Una última mirada a TRC. Bueno, ¿qué hora es, señor Duro? 5:51 de la mañana. Así es. Y ya nos vamos de TRC. Con mucha tristeza. ¿Por qué? ¿Pero a dónde nos vamos? Nos vamos a posar. Bueno, acabamos de dejar la Reserva Nacional Tambopata y nos vamos a quedar un día más para conocer Posada Amazonas. Este es uno de los albergues en los que puedes quedarte a dormir en la zona de amortiguamiento de esta área natural protegida. Es muy especial porque Rainforest Expeditions y la comunidad nativa de Infierno tienen un acuerdo. El 75% de las ganancias de este lugar va para las familias de la comunidad. Además, la mayoría de trabajadores de aquí también pertenecen a ella. Hemos salido de TRC y acabamos de llegar a la parte de la reserva comunal del Infierno. Estamos ahorita a punto de visitar uno de los centros medicinales de la comunidad nativa de Infierno para conocer qué más o menos podemos ver en medicina natural a base de plantas. ñape fue creado para poder cultivar plantas medicinales y poder tener la medicina natural a disposición de las comunidades nativas aledañas. Entonces, personas tan alejadas de la ciudad necesitan un lugar de como un hospital, ¿no? Entonces este fue un lugar creado justamente para ellos. Aquella persona local que quiera la disposición de esta medicina es totalmente gratis. Todo esto es una gran farmacia natural. Estamos aquí parados justo en una de las principales plantas, ayahuasca. La ayahuasca es una liana, no es un arbusto, no es una planta. La ayahuasca, para poder nosotros prepararlo, necesitamos, en realidad, parte de la ayahuasca y necesitamos la chacruna. Esta es la chacruna, ¿no? Son dos plantas espirituales con un espíritu muy muy fuerte. El chichihuasi es una de las plantas master plantas, ¿no? Maestras, ¿no? Bueno, pero para nosotros es una bebida, como les digo, maestra, porque se puede utilizar mezclando con muchas
para poder curar diferentes enfermedades. En realidad tienes que dietar primero antes de poder prepararlo. Lo que haces es hacer como una pasta de eso. Dejarlo un tiempo y sacar el jugo. Ese juguito lo tienes que mezclar en cualquier perfume. ¿El perfume tuyo o de la persona que quieres atraer? El perfume tuyo. Y eso de ahí es como tú vas a conversar con la persona que quieres estar. Sobas la manito, una caricita y de ahí déjalo que actúe por una semana. Si es posible. ¿Y funciona? Sí. Apunten, gente, apunten. Cordoncillo. ¿Y para qué es? Primero pruébalo y después lo explico. Es bien dulce, dulce. Que lo mastico, ¿no? Yo creo que no es dulce y más bien nos está dando... ¿A qué sabe? Ya, no lo traguen. Solo mastíguenle, sientan y lo botan. ¿Qué? Activa. ¿Qué? Sí, siento toda la lengua que se está como adormeciendo. Sí. Un cítrico. ¿Qué es? Es este tipo de piperácea, de plantita, que lo utilizamos realmente como una anestesia. Si ustedes sienten, no es como que se te adormece un poquito. ¿Un poquito? ¿No? Bueno, dependiendo cuánto. Una hoja, si te metes, todo va a estar adormecido. La hoja lo tienes que pasar por el fuego para que active esto. Y el lugar donde te está doliendo, el lugar donde está cortado, que te duele, lo pones. Es un piedra natural. Ah, ese es el famoso para. Así es. ¿Y eso cómo se toma? También necesitamos coger las hojas, 1 kilo más o menos, hacerlo hervir, tratar de sacar una buena cantidad del agua y mezclarlo con miel. ¿Y funciona? ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Sí, mira cómo funciona. Tres Chimbadas es el nombre del lago que estamos visitando en este momento. Chimbar es una palabra local que significa cruzar. Ahora vamos a probar suerte pescando pirañas. Ya le hemos puesto su carne. ¿Cómo es? Tengo que primero llamar así, ¿no? Tercer intento. Pescando pirañas, tercer intento. Primero la llamas. Cuidado que te pesco. Intento. Intenta 7. Intento 7. Llamando. Llama más. Se larga el salto. ¡Ay! A ver. ¿Es una piraña? ¿Esta es piraña? ¿Sí? Mira esos dientes. Vaya, mira. Nada más. Tenemos un caimán negro, ¿no? Un caimán negro nadando cerca de nosotros. Pobrecito. ¡Ah! ¡Qué buena! Parece gracioso. Sí. En realidad le tocó la curiosidad venir a vernos. El movimiento que hicimos. Invítale tu carne para darle un premio por... Es que no lo va a agarrar. ¿No? No. En realidad lo que viene a comer son presas que flotan. ¿Qué pasó? Nos agarró la lluvia. Estábamos en el mirador, pero ha empezado a llover. ¿Y qué pasó, señor Duro? Estábamos allá arribota. 40 metros. 40 metros Viene para el ver amanecer. el amanecer en la selva, pero Vimos la lluvia en la selva. No, pero bien bonito, ¿ah? Bien bonito. Sí, nos agarró una lluvia, pero la están viendo. ¿qué es eso? ¿Su paraguas natural? Parece Totoro.
algo que nos complica cuando viajamos por tierra y queremos tomar un tour es dónde dejar nuestras camionetas. Por eso voy a darte un dato. Nosotros vinimos a Puerto Maldonado para ir a Tambopata con Rainforest Expedition y pudimos dejar nuestras camionetas aquí, en sus oficinas. Bueno amigos, ya estamos regresando de la Reserva Nacional Tambopata y acabamos de recibir un mensaje de los investigadores del TRC. Nos acaban de decir que una de las cámaras trampas que nosotros hemos colocado ha captado un jaguar. Así que vamos a dejarles este video como bonus track. ¿Te das cuenta?